Pues la guía del Espíritu Santo, como ustedes saben, siempre está con nosotros, ¿verdad? Y la guía del Espíritu Santo está desde el principio en que Dios hizo la tierra, ¿sí? Y los voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿sí? Y, y en la palabra nos dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está, hermanos, que el Espíritu Santo se movía desde el principio de la creación. Y a lo largo de la palabra de Dios en toda la Biblia, nos da versículo tras versículo donde nos dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Y para prueba es que desde el principio que la tierra fue hecha, creada por nuestro buen Dios, eh, ahí está en esos versículos, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo. Los invito a ir a Salmos 104:30. O sea, conforme va avanzando la Biblia, pues en todos los versículos nos nombra al Espíritu Santo. Y en este caso, en el Salmo 104, capítulo 104, versículo 30, nos dice, 30, envías tu espíritu, son criados y renuevas la faz de la tierra. Ahí está, hermanos, y ahí nos muestra la presencia del Espíritu Santo sobre la creación. También en Juan 20:22 ya nos vamos recorriendo, ¿verdad? Esos son para prueba nada más, así como sabemos que hay todavía muchos más versículos. Y en Juan 20 nos dice, después de su resurrección, Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice, reciban al Espíritu Santo. Amén. Así, marcando una nueva era de la presencia del Espíritu Santo. La nueva era donde cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y sabía que el Espíritu Santo estaba sobre los moradores en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces la presencia del Espíritu Santo estaba con todos ellos. Y vayamos a Romanos, nos vamos todavía recorriendo un poquito más, y en Romanos 8:14 nos dice, habla de cómo el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y nos ayuda en nuestra debilidad. Ya nos recorrimos hasta Romanos y ahí está otro versículo donde nos habla del Espíritu Santo. Hermanos, como sabemos entonces que el Espíritu Santo está en todas las generaciones, hermanos, y su guía está también en nuestra vida, ¿sí? Y un día Jesús dijo a sus discípulos que tendría que dejarlos, que tendría que ir al Padre. Jesús compartió con ellos 3 años y medio.
y Jesús era su maestro, su salvador. Todos ellos estaban tan encariñados con Jesús, caminaban largas tardes con él y a lo largo y ancho de a veces de la playa, ahí caminaban con él y él les daba la palabra, les endulzaba el corazón con, con todo lo que él podía enseñarles, ¿sí? Y Jesús les dijo que volvería. Sabía Jesús que sus últimas palabras no se olvidaría en la mente de los discípulos, y ellos siempre se iban a estar acordando, ¿verdad? Y Jesús les prometió que iba a regresar. Pero esta separación era muy dolorosa, hermanos, porque ellos estaban acostumbrados y confiaban en Jesús. Siempre iban con él a todos lados. Y si los mandaba a un lado, al otro, sabían y confiaban en Cristo Jesús, que él siempre los ayudaba y los protegía. Ellos sabían, ¿verdad? Que era nuestro Dios, ¿verdad? Era su Dios. Entonces, no tenía fecha Jesús para volver, ¿verdad? Pero Él les hizo la promesa. Y como la dejó también escrita en Juan 14, versículos 15, 16 y 17, ¿sí? Entonces, en, en el 15 nos dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive en vosotros y estará con vosotros. Todo aquel que pide la presencia del Espíritu Santo mora en su corazón, es en su corazón, guía, transforma, nos ayuda en cada momento. El Espíritu Santo es quien nos acompaña también siempre a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no solo estuvo presente al principio en la creación de la vida, sino que ha estado activamente involucrado en toda la historia de la humanidad. He ahí para muestra que estamos desde la creación, y luego en el tiempo del Señor Jesucristo y ahora en nuestro tiempo. Siempre el Espíritu Santo ha sido nuestro acompañante, ha sido quien nos ha redarguido nuestro corazón. Cuando tenemos alguna tribulación, Él nos consuela, Él nos dice, es nuestro intercesor y Él siempre, siempre está al pendiente de nosotros. Entonces debemos también de gozarnos en que y saber que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, el Espíritu Santo ha guiado a los grandes líderes desde que los líderes empezaron a saber, ¿verdad? Bueno, cuando llegaron a la tierra, ¿verdad? Y empezaron a saber que, pues, que tenían una gran misión, como esos grandes líderes que fueron como Enoc, como Matusalem, como Lamec y como Noé, ¿verdad? Estas generaciones, ¿verdad? Bueno, pero ya más para atrás, pues ya sería con Adán y toda su descendencia, ¿verdad? Pues en sí, ellos eran los grandes líderes que fueron los que llevaron a cabo la misión, ¿verdad? Porque por ellos también estamos aquí. Y entonces, como, como Enoc, que vivió 365 años, ¿verdad? Que él fue el que engendró a Matusalem, su hijo, como lo dije en la reflexión pasada, ¿verdad? Que este gran líder
Enoc vivió 365 años y tuvo hijos e hijas también, ¿verdad? Pero engendró a Matusalem, que fue su primogénito, y él vivió nada más los 365 años porque él caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó con él. Y vivió tanto tiempo. Este tiempo le sirvió para enseñar a su hijo Matusalem a, a estar en esta vida, ¿verdad? Que también sería una larga vida que Dios le iba a dar a Matusalem, el cual vivió 187 años cuando engendró a su hijo Lamec, ¿sí? Y Lamec, este hijo de Matusalem, que después iba a ser el padre de Noé. Y así, hermanos, generación tras generación, y con ellos estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, perdón, el Espíritu Santo siempre los estaba guiando a lo largo de los días que Dios les dio, ¿verdad? Y entonces Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec, y después vivió otros 782 años y engendró hijos e hijas, como nos dice en Génesis 5 del 21 al 27, están todo estas enseñanzas que Dios dejó para nosotros y pues todos ellos tuvieron largas vidas, así como Matusalem, el total de sus años fueron 969 años, es el que tiene más años, ¿verdad? Pero pues por ahí van otros seres importantes, ¿verdad? Que a través de la historia de la Biblia, a través del tiempo, el Señor nos inspira con estos ejemplos de que estos grandes líderes tuvieron la gran misión, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando Lamec ya fue un joven y tuvo a Noé, Noé tuvo la fortuna de ser guiado por su abuelo Matusalem, y pues a lo largo de su vida también él supo que tenía la gran misión. Y como sabemos, ¿verdad? Que la gran misión de Noé fue hacer esa arca tan enorme, ¿verdad? Que Dios le dio las fuerzas, imagínense, pues antes no había como ahora esas herramientas que hay para cortar la madera, los árboles. Ahora hasta figuritas hacen en la madera, ¿verdad? Y cómo Dios le dio a Noé la fuerza, la inteligencia, pues para hacer el arca, cómo Dios le dio fuerza también para poder enseñarles, y la paciencia, enseñarles a su familia, porque pues, como saben, eran los que le ayudaban a Noé, su familia. Este, Sabía Noé que al construir esta gran arca iba a preservar la vida. ¿Por qué? Porque era obediente, tenía la obediencia hacia Dios, el temor a Dios, y sobre todo era guiado por el Espíritu Santo, que era que estos líderes tenían al Espíritu Santo para que llevaran a cabo misión tras misión tras misión. Así es hasta nuestros tiempos. Entonces es hasta nuestros tiempos que nosotros también debemos de tener una misión, ¿sí? Que Dios nos tiene. Entonces, pero siguiendo con Noé, que sabía que tenía que construir esta arca y que en ella iba a preservar la vida, la de su familia también y de los animalitos que entraron en el arca, ¿verdad? Y
pues día tras día recordaba las enseñanzas de sus seres queridos, ¿verdad? Porque él no llegó a conocer a Enoch, su abuelo, por- pero Matusalem le habló de él y él sabía que también por medio de las enseñanzas de Enoch, pues Matusalem le transmitía a Noé, bueno, y a su padre Lamec también, ¿verdad? Y pues estas instrucciones que Dios les había dado, comenzaron a aclararse para Noé, ¿verdad? Que comprendió de un gran juicio que vendría sobre el mundo. Y lo más bonito de todo, hermanos, es que Noé se mantuvo firme, firme en la esperanza, ¿verdad? Y como sabía que el mundo cada día estaba más al borde del abismo, que bailaban al borde del abismo, un paso y ya se iban hasta abajo. ¿Por qué? Porque no querían escuchar la voz de Dios. El mundo que se encontraba en sus placeres y no querían escuchar. Entonces, Noé siempre les hablaba, ¿verdad? Y les decía que tenían que salvar su vida, que fueran obedientes, que les hablaba de muchas formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era guiado por el Espíritu Santo. Y pues, como ustedes saben, el arca comenzó a tomar forma. Qué inteligencia de hombre que Dios le había dado la sabiduría de hacer esta arca tan grande, hermanos. Imagínense, para cerrar la puerta la tuvo que cerrar un ángel porque era enorme. Cómo Dios le dio la inteligencia, ¿verdad? Y trabajó junto con su familia, y Dios le dio las fuerzas y el sostén, ¿verdad? De cada día. Sobre todo, hermanos, la fe que él tuvo, ¿verdad? Y para construir esta gran arca. Y pues ahí está la obediencia de Noé, de que fue muy obediente y su fe se mantuvo firme, se mantuvo fuerte en la fe. ¿Pero por qué? Porque también fue guiado por el Espíritu Santo. Y así nosotros, hermanos, somos guiados por el Espíritu Santo. También nosotros, como somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros debemos de hablarles a nuestros hijos, a nuestra familia, del Espíritu Santo, que es quien nos guía y nos transforma nuestro corazón cada día, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí? Porque el Espíritu Santo nos guía, hermanos. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Noé, cuando terminó el arca, supo, ¿verdad? Que ya venía el fin de la historia, el fin de la tierra, el fin de la humanidad. Sabía que las historias concluían, este, de cierta manera, ¿verdad? Para el mundo, porque no querían obedecer, no querían escuchar, ¿sí? Y entonces, pues el arca se cerró la puerta, protegiendo a su familia, protegiendo a los animalitos. Y pues el recuerdo de Matusalem y, y su larga vida, ¿verdad? Fue un símbolo de paciencia. Y pues esta historia, este, a Noé le sirvió mucho la enseñanza y a nosotros la historia, ¿verdad? Para saber que tenemos un Dios que nos guía y que también tenemos una gran misión, ¿verdad? Y como la fidelidad de todos estos líderes, grandes líderes, su fidelidad, su silencio, ¿verdad? Porque también con el silencio, ¿verdad? Que ellos tenían con Dios, o sea, sabían que Dios los guiaba, ¿sí? Porque ellos eran fieles a Dios, ¿sí? Entonces, el diluvio vino, hermanos, y pues sabían que
el propósito de Dios sería cumplido, que la misión estaba terminada en cuanto cayeran las primeras gotas. Estas historias, hermanos de los grandes líderes, nos inspiran a ser a nosotros constantes y fieles y debemos de tener un corazón tranquilo, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos. No estamos a la deriva sin rumbo ni dirección. Sabemos que alguien nos guía, ¿sí? Debemos de mantener nuestra esperanza en Cristo Jesús, aunque el mundo venga en dirección opuesta, ¿sí? Y la historia de estos grandes líderes que nos sirven de ejemplo, ¿verdad? Y por eso nos exhortan a leer las escrituras en el día a día, porque también es nuestra guía y nuestro alimento espiritual por el cual nos mantenemos en contacto con Dios, ¿sí? El Espíritu Santo siempre nos ha acompañado y continúa actuando hoy en día al empoderar a los creyentes para ser testigos, ¿sí? Y vayamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8, ¿sí? Y entonces nos dice en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, hermanos, nos redarguye, nos guía y nos concede los dones, nos produce los frutos del carácter de Cristo en nosotros. Así como Dios guió a los grandes líderes, así nos guía a nosotros a lo largo de nuestra vida y a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. El Espíritu Santo se activó desde el principio, hermanos, porque para muestra estamos desde el Génesis hasta lo largo de la Biblia, libro tras libro. El Espíritu Santo se activó y desde el principio, pero se intensifica y se revela plenamente en la obra de Cristo, ¿sí? Y nos guía e intercede por nosotros. Hay más versículos que vale la pena leerlos porque yo siento, hermanos, que el Espíritu Santo es quien si estamos atribulados, yo siento que el Espíritu Santo nos conmueve, ¿verdad? Nuestro corazón y sabemos que con la presencia del Espíritu Santo estamos bien guiados y fortificados en el Señor, ¿verdad? Entonces, la invitación de este día es que pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que seamos revestidos del Espíritu Santo, así como nos invitan a ponernos la armadura de Dios para estar firmes. Y Cristo nos dice en Juan capítulo 10, versículo 9 y 10. En el versículo 9 nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que en esta mañana la invitación es para que nos apoyemos en el Espíritu Santo, que pidamos siempre la presencia del Espíritu Santo para que nuestra vida sea fortificada, hermanos, y permanezcamos fiel y que esa gran misión que Dios tiene para nosotros
la llevemos a cabo y que siempre, siempre pensemos en que Dios desde un principio siempre pensó en tenernos ese gran amor y, y cómo Él nos dio a su Santo Espíritu, ¿verdad? Para que nos acompañara a lo largo de nuestra existencia, así como acompañó a los grandes líderes y los guió a las grandes misiones. Eh, el Señor siempre tiene un gran amor por todos nosotros, hermanos. Confiemos en nuestro Dios, confiemos en que Dios tiene esa gran misión y tratemos, hermanos, de cumplirla. Tratemos de ser firmes, firmes y, y que tengamos siempre la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén.